Buenas tardes, mi nombre es Carolina Macaño, soy Field Marketing Manager en Licencias Online. En breve vamos a dar inicio a nuestra próxima webinar, Seguridad en Office 365 y Buenas Prácticas, a cargo de Daniel Yesurón. Bueno, comencemos entonces. Bienvenidos nuevamente a todos los que se han conectado a esta nueva webinar. Daniel Yesurón es quien les habla, preventas regional para todo lo que son marcas cloud. En este caso vamos a estar hablando de Microsoft en particular. Y antes de arrancar, siempre quienes ya han visto alguno de mis webinars saben que siempre el anuncio parroquial principal es si tienen alguna pregunta o alguna consulta, pueden hacerla acá en el GoToWebinar en la zona de preguntas y estaremos contestándola probablemente al final, pero vamos a ir tratando de ir contestando a medida que vayan saliendo, ya que hay mucha gente conectada, probablemente salgan muchas preguntas. Y quienes estén viendo esto por diferido en el canal de YouTube, y si eso contesta quizá a otra consulta, esta grabación va a estar disponible en el YouTube de Licencias Online. Van a poder hacer preguntas o directamente enviar por correo acá a la dirección que están viendo en pantalla de yesurón@licencias online. Disculpen, se me pasó una O, es una sola O, .com. Por lo cual, arranquemos con lo que hoy nos compete, ¿sí? Cuando estábamos armando un poco las webinars y los temas, dijimos, bueno, a ver, ¿qué es lo que hoy en día respecto a todo lo que es transformación digital y lo que a productos se refiere es lo que más podría llegar a ayudarles o darles quizá un empuje respecto a características de productos. Y muchas veces esas consultas todas caen no solamente sobre distintas verticales, ya sea seguridad, ya sea el Modern Workplace o sean otras características, sino que uno dice, bueno, y a ver, ¿cuáles son algunas buenas prácticas? Dame algún ejemplo, ayúdame a entender cómo le podemos sacar un poco más el jugo o simplemente lo que hoy ya tengo comprado o tienen comprado mis clientes, bueno, ¿cómo lo pueden aprovechar? Entonces, la idea del webinar de hoy es, bien desde un punto de vista un poquito más teórico, va a ser mucha presentación hoy, es hablarles de cuáles son 10 formas en las cuales pueden proteger tanto Office 365 como Microsoft 365. Y para entender esto y por qué pusimos Office 365 y Microsoft 365, hay que entender que son dos productos de los cuales Microsoft 365 nace, bien, por la necesidad de no solamente contar con ofimática, que es lo que me daría el Office 365, sino también agregarle ya algunas variantes de seguridad, agregarle algunas variantes de manejo de dispositivos y demás. Entonces, para entender eso, bien, hay una slide muy sencilla donde acá explica qué es este Microsoft 365, ¿sí? Probablemente hayan escuchado el concepto o simplemente cuando leen Microsoft 365 piensan que es el Office, pero realmente es esto que ven en pantalla. Es el Office 365, que son las aplicaciones, el correo, el OneDrive, todo lo que conocemos de Office, pero a eso le sumamos los dos ítems que vemos en el medio y a la derecha, que uno es la posibilidad de que cualquier cliente que tenga Windows 10 Pro pueda hacer un upgrade a Windows 10 Enterprise. ¿Sí? Ese es ese ítem que están viendo ahí en el medio. Bien, esto no quiere decir que la licencia de Microsoft 365 traiga una licencia de Windows 10 Enterprise. No, lo que trae es el upgrade para que cualquiera que tenga Windows 10 Pro pueda llevarlo a su versión Enterprise. ¿Por qué? Porque la versión Enterprise agrega muchos elementos, no solamente de seguridad, sino también, en este caso, de, podríamos decirle, automatización de algunos elementos, lo cual hace que sea mucho más fácil para las personas de IT o para los administradores el poder manejar cantidades de usuarios que puedan ser mayores o menores dependiendo de la necesidad del negocio. Bien, y el punto que estamos viendo a la derecha, que es EMS, Enterprise Mobility Suite, lo que agrega básicamente es todo lo que sería lo que algunos conocerán como Intune, ¿sí? La posibilidad de hacer Mobile Device Management, es decir, poder agregar políticas y manejos de dispositivos móviles, que hoy en día es súper importante porque muchos clientes o potenciales clientes ya no tienen oficinas fijas, sino que se mueven con sus teléfonos, con sus tablets, con sus laptops a todos lados y deberían contar con los mismos requisitos de seguridad que tendrían si estuvieran físicamente en una empresa. Entonces, em, este IMS más la capacidad del upgrade de Windows 10 Enterprise, más todo lo que ya conocemos de Office 365, componen esta suite que se llama Microsoft 365. ¿Sí? Entonces, muy fácil de verlo y quizás
algo que dicen, bueno, muy lindo el concepto, pero realmente cómo se baja esto a tierra, y ya antes de arrancar propiamente dicho con estos 10 tips, puse este slide donde básicamente les muestra bien cómo se corresponde el plan de Office 365 que generalmente conocemos, como por ejemplo hoy un Business Premium, y qué es lo que agrega su contraparte, bien, su agregado, que sería el Microsoft 365 Business, bien, que en esencia utiliza la misma suite del Office, pero le agrega, bien, esto que estábamos hablando del upgrade de Windows 10 y le agrega toda la parte de Enterprise Mobility Suite. Por eso, todos estos servicios que vienen acá abajo, bien, son básicamente agregados de Microsoft 365, bien, por usuario, bien, para que se puedan mejorar estas características. Muchas de ellas son de seguridad, porque eso es generalmente lo que hoy más corresponde a este tipo de productos, y es un poco lo que vamos a estar charlando hoy, ¿sí? Eh, Dicho esto, y antes de arrancar por cada uno de los puntos donde vamos a hablar no solamente de Office, sino de Microsoft, y quería que entiendan justamente este concepto, voy a mandarles un pequeño sondeo para entender dónde estamos parados hoy, ¿sí? Esto nos sirve mucho como feedback y obviamente para que podamos ir organizando la charla de una forma más dinámica. Así que es un solo sondeo cortito, donde básicamente les consulto si hoy utilizan Office 365, ¿qué versión utiliza? Sobre estas que están acá. ¿Sí? Puede ser múltiples respuestas, por lo cual no necesariamente tiene que ser una, eh, pero lo ideal es ver dónde están parados hoy. ¿Sí? Vamos a dejarlo unos 20 segundos más, que vote la gran mayoría, y en base a eso vamos a continuar. ¿Sí? Bien, vamos a dejar 10 segundos más a que termine de votar el resto. Mientras tanto, contesto una pregunta que ya va saliendo, que dice, ¿qué pasa si tengo una tablet con Windows 10 HE? ¿Puedo contar con Microsoft 365? Bien, a ver, ¿cualquiera puede utilizar Microsoft 365? La respuesta es sí. Lo que va a suceder es que probablemente esa versión de Windows 10 no sea compatible para lo que sería el upgrade a Windows 10 Enterprise, porque eso está solamente disponible para quienes tienen Windows 10 Pro de manera obviamente legal, ¿no? Entonces, podrías contar con las características de Microsoft 365 a nivel de lo que trae de Office y de IMS. La respuesta es sí. Lo que habría que revisar por ahí en particular en ese caso es lo que sería el sistema operativo, en este caso es el Windows 10 HE, ¿sí? Así que gracias a todos los que han votado. Voy a hacer una pequeña aclaración. Quizá algunas de las preguntas que salgan no tengan la respuesta ahora o simplemente sea una cuestión de investigarlo, porque la verdad que hay muchísima, muchísima información y claramente Microsoft va actualizando la misma, ya sea porque salen nuevos productos, porque se habilitan nuevas características o simplemente porque muchas de esas características dejan de ser lo suficientemente atractivas o potentes, entonces se deprecan. Pero lo que pueda contestar ahora lo vamos a hacer. Todo el resto lo podemos ver después a nivel de interacción por correo electrónico o haciendo después charlas uno a uno. Bien, nuevamente, como les dije, este video va a estar disponible en el canal de YouTube y la información se las vamos a hacer llegar, es decir, estas tablas, esta presentación para que tengan la información a mano, ¿sí? Comencemos entonces y presten atención a que lo que vamos a estar hablando, vamos a hacer referencia a muchos de estos elementos que, como pueden ver acá en esta tabla, dicen que son add-ons. ¿Y qué significa esto? Esto significa que si hoy tienen ustedes comprado, por ejemplo, o están utilizando un Office 365 Enterprise C3 y quieren utilizar, por ejemplo, ATP, Advanced Threat Protection, bien, E3 no viene por defecto con esa característica, por lo cual habría que adquirir ese add-on para cada uno de los usuarios que tengan que necesitar esta característica. Entonces, lo que ven en esta tabla es básicamente eso. Nos dice, bueno, de todas estas características, en qué planes viene habilitado. Fíjense que solamente vienen habilitados en los E5. Para todo el resto, hay que comprar ese add-on, bien, obtenerlo para cada usuario que necesite acceder a esas características. Entonces, es para tenerlo en cuenta, pero simplemente para que vean que esos add-ons se pueden aplicar a los planes que aparecen en la tabla. Bien, entonces,
importante reconocerlo. Lo que están viendo acá a continuación es estas 10 mini temas sobre los cuales vamos a hablar. Voy a ser muy rápido en cada uno de ellos, pero quería dejarles en claro que sobre estos temas que vamos a hablar, hasta el número 6, ¿sí? Está disponible la opción en lo que sería el Business Premium, ¿sí? Ya para todo el resto se necesitaría contar con Microsoft 365 porque son, en este caso, características de seguridad que trae Microsoft 365. Recuerden lo que yo les había dicho, Microsoft 365 es el bundle de no solamente el Office, sino también toda la parte de seguridad de IMS, más todo lo que es la parte de upgrade de Windows 10. Entonces, muchas de estas cosas, si bien se pueden hacer directamente en ambos con los add-ons como les mostré, solamente dejaba acá como para que sepan por qué es una buena razón hoy ir empezándole a hablar a los clientes o empezando a ver uno mismo por qué moverse a Microsoft 365 más que solamente quedarse en el Office, ¿sí? Antes de arrancar, y simplemente para volver un poquito atrás, porque me están llegando varias preguntas sobre lo mismo, me preguntan qué son esos add-ons. Bien, ¿qué son estos add-ons que se ven acá en pantalla? El add-on es básicamente una característica que trae Office 365 que no viene activada por defecto de acuerdo al plan que se ha elegido, ¿sí? Recuerden que cada uno de los planes tiene un costo y ese costo es por usuario. Bien, eso se lo pueden pedir al PM de acuerdo al país al cual ustedes estén. Y si ven que en esta tabla justo dice uno de estos elementos que es un add-on, bueno, hay que ver si es un add-on para qué plan. Es decir, si yo tengo comprado un Microsoft 365 Business y quiero utilizar Advanced Threat Protection, voy a tener que comprar aparte el add-on de Advanced Threat Protection. ¿Sí? En cambio, si yo quiero ya un plan que me traiga todo activo y no tenga que andar comprando add-ons aparte, podría irme directamente por un E5. El E5 es el más grande, que ya trae todo esto por defecto. ¿Sí? Entonces, los add-ons son características que se pueden comprar y activar, y lo que tiene de interesante es que uno puede activar cada una de estas cosas para usuarios específicos. Entonces, si yo necesito simplemente la cúpula directiva de la empresa del cliente para que cuente con protección avanzada, le compro el add-on solamente a esas personas que necesiten esa protección. ¿Sí? Entonces, es bueno saber que es hiper granular. Bien, ahora vamos a hablar un poquito de estos elementos. Simplemente hay, como es tanta información, quizá no lleguemos a ver todos, pero esto va a ser más en formato de 10 tips que deberían tener en cuenta a nivel de seguridad en Office 365 y Microsoft 365. Empecemos por el primero, autenticación multifactor. Generalmente cuando uno le ofrece un Office 365 o un Microsoft 365 a un usuario, tiene la posibilidad de acceder a su Office en la nube, a su correo en la nube, puede manejar todo a través de un navegador y simplemente pone su usuario, su contraseña y listo, entra. ¿Qué es lo que hace la autenticación multifactor? Lo que hace es básicamente pedirle un segundo factor para que cuando ese usuario se conecte a la web, se conecte vía portal.office.com, por ejemplo, o entre al Exchange, le pida, bueno, a ver, valida que realmente sos vos. Te voy a enviar un SMS a tu teléfono o te voy a enviar un código a tu correo electrónico para que vos puedas, en base a ese código, em, permitir la entrada al sistema. Entonces, ¿por qué es bueno este tema del multifactor authentication? Porque muchas veces si uno deja, por ejemplo, la contraseña guardada en el navegador y ya tiene por defecto entra automáticamente, bueno, sí, ¿qué pasa si me roban la computadora? ¿Qué pasa si se sienta alguien y en 5 minutos entra a la computadora y roba o borra algún correo o borra algún archivo? Entonces, esto lo que va a hacer, en pocas palabras, es pedirte un doble factor, que el más común es el de, en este caso, que te llegue a un aplicativo del teléfono un mensaje o que te llegue una notificación de un aplicativo. Y todo eso se puede configurar acá. Y lo que tiene más interesante esto, y por eso está en punto número uno, es que es completamente gratuito. Viene con todos los planes de Office 365, hasta con el más básico, hasta con el Essentials. Lo único que hay que hacer es activarlo. Así que este sería como uno de los primeros elementos de seguridad, sobre todo para aquellos que tengan administración o tengan datos sensibles, la entrada al sistema. Entonces, esto es lo primero que se recomienda, testear la autenticación multifactor, ¿sí? Número dos, y quizá parece algo sencillo o algo burdo, pero el entrenamiento a los usuarios, porque si hoy uno tiene usuarios o tiene em, colegas que no saben utilizar
ya o no tienen conciencia sobre lo que están utilizando, eso puede ser ya el problema de entrada. El 90% de los problemas de seguridad no son por los sistemas informáticos, sino por la gente que usa esos sistemas. Entonces, como un punto muy importante, el enseñar a por qué utilizar contraseñas seguras, por qué proteger los dispositivos con multifactor authentication, por qué justamente moverse hacia Microsoft 365 y moverse de un Windows 10 Pro a un Windows 10 Enterprise. Bueno, eso y muchas preguntas más de cómo se protege la información o cómo uno actúa, es importante tenerlo en cuenta. Entonces, acá en esta presentación, ahí justo donde dice proteja su cuenta y sus dispositivos de hackers y malware, es básicamente es como un artículo que está armado por parte de Microsoft para que ustedes se lo puedan pasar tanto a sus clientes como que ustedes mismos lo lean y vean qué es lo que pueden ya empezar a segurizar, pero más como algo cultural, entender que no porque esté en la nube, no porque esté en Office, los datos van a estar completamente segurizados, porque esto es lo que estamos hablando recién. Si alguien entra en la computadora o si alguien se sienta y la password ya estaba puesta en el navegador automáticamente, ¿los datos están seguros en la nube? Sí, pero los datos si son accesibles, bien, ahí entramos a ver todo un tema de lo que es la seguridad de los datos en sí y no de la infraestructura sobre los cuales están esos datos. Entonces, como punto dos, el entrenamiento de los usuarios es esencial. Bien, el firewall de Windows siempre activo, el sistema operativo siempre actualizado, bien, tener un antivirus, un anti-ransomware, un firewall, bueno, todas esas cosas son parte de lo que este punto hace referencia, ¿sí? Punto 3, y esto es muy importante tanto para Office 365 como para Microsoft 365, y ya vamos a entrar después a hacer unos mini ejemplos si nos da el tiempo. Eh, las cuentas administradoras, tanto en Office como en Microsoft 365, que dicho sea de paso, utilizan el mismo portal de administración, ¿sí? Los usuarios administradores no necesitan tener una licencia. Bien, esto quiere decir que si yo tengo un cliente que tiene 10 usuarios y esos 10 usuarios yo les adquiero Business Premium o un E3 o un E5, el usuario administrador, que sería el usuario número 11 en este caso, no necesita una licencia de Office para trabajar, porque el usuario administrador solamente accede al portal de administración, ¿sí? Hay muchos clientes que utilizan usuarios administradores para el trabajo del día a día y eso no se recomienda. Se recomienda que el usuario administrador esté completamente separado y como pueden ver acá en pantalla, se muestra qué roles pueden tener los administradores. Cuestión de que no sea una sola persona, sino que pueden haber varios administradores con permisos personalizados, que solamente puede administrar el correo, que sería el Exchange, que solamente puede administrar Dynamics 365, que solo puede administrar las licencias. Bien, como pueden ver en pantalla, este tip lo que hace referencia es a nunca utilizar usuarios administradores para el trabajo del día a día. Siempre crearlos, no importa cuántos, pueden crear tantos como ustedes deseen, y que sean específicamente dedicados a las tareas de administración, ¿sí? Entonces, muy importante. Y obviamente este administrador, como vimos en el tip número uno, debería tener un multifactor authentication para que no venga cualquier vecino y con la contraseña y el usuario del administrador pueda entrar y hacer desastres. Entonces, por eso les comentaba que el multifactor authentication diría que es una de las cosas más importantes hoy en día, sobre todo para aquellos usuarios que son móviles. Punto 4, y acá ya nos empezamos a meter un poquito más adentro a nivel de complejidad. Aumentar el nivel de protección contra malware en correo. ¿Qué es lo que tiende a suceder? Cuando ofrecemos Office 365 y ofrecemos Exchange, si bien vienen segurizados todos los servicios, vienen con, en este caso, una segurización que es relativamente simple. Pero esto se puede resolver bien ya configurando ciertas reglas, ciertas políticas, ciertas estrategias dentro del mismo portal. ¿A qué quiero llegar con esto? ¿Office 365 es inseguro? La respuesta es no. Lo que pasa es que hay que configurarlo. Como toda herramienta de seguridad, se necesita hacer un assessment para entender cómo esos usuarios van a utilizar las herramientas o cómo la información se está moviendo. Por eso, todo lo que son casos de seguridad o proyectos de seguridad tienen muy buen margen de ganancia porque no se trata de la herramienta, se trata del assessment que va por detrás. Y en ese assessment se decide qué política es la que se va a generar y configurar. Entonces, lo que estamos viendo acá en este punto es básicamente dónde tengo que entrar en Office 365
para configurar protección de mi correo contra malware. Bien, entonces como ven ahí dice protection.office.com, inicio sesión, me voy al centro de compliance, elijo directiva anti-malware, configuro y armo la regla donde en este caso puedo definir qué tipos de datos adjuntos quiero que detecte como malware. En este caso se pueden armar reglas que vayan justamente trabajando de la mano con otro software. Bien, y acá no estoy dejando de lado que no se puede utilizar un software de tercero o una marca de terceros para cumplir este elemento. Esto es también parte de la genialidad de lo que es Office 365 y Microsoft 365, la posibilidad de trabajarlo internamente con lo que estamos viendo acá, o si queremos algo quizá un poco más complejo, poner alguna marca de terceros que se conecte contra Office 365. Si quieren ver esos casos, ahí en el canal de YouTube de Licencias Online tenemos muchos videos donde estamos justamente armando soluciones que trabajan tanto con Office 365, por ejemplo, con otras marcas de seguridad de terceros que cumplen este tipo de necesidades. Entonces, como les comentaba, malware, protección contra malware, hay que configurarlo. ¿Cómo se configura? Siguiendo las instrucciones que están en pantalla, ¿sí? Punto número 5. Proteger contra ransomware. ¿Qué es el ransomware? Básicamente el ransomware es un software, es un virus que básicamente encripta los datos que están en la estación de cada uno de esos clientes. Entonces, el ransomware encripta los datos y pide dinero a cambio de la clave para desencriptarlos. Lo que puede hacerse acá con Office 365 es básicamente ir y configurar Exchange, el correo, y ya vamos a ver después que también se pueden configurar OneDrive, SharePoint, Teams, para que justamente utilizando ya algoritmos avanzados de inteligencia y de reconocimiento del propio Microsoft, se pueda hacer proactivo respecto a la detección de este tipo de ransomware. Entonces, lo que están viendo acá en pantalla es que básicamente hay que entrar en el centro de administración de Exchange, en el centro donde se administra el correo electrónico, ¿sí? Y acá es donde se deben crear reglas, bien, en lo que son los flujos de correo, bien, para básicamente decirle que, bueno, cuando lleguen determinados tipos de archivos en el correo, bueno, haga lo siguiente, bloquee el mensaje, notifica el destinatario, bien, y acá estamos hablando de que todavía estamos en un punto donde lo podemos hacer eh, con un Business Premium sin ningún problema, o sea, o lo podemos hacer con un E1 o con un E3. Acá es bastante sencillo, que esta ya es una funcionalidad que también viene habilitada, que simplemente hay que configurarla, es lo único que hay que hacer. Bien, entonces como pueden ver, esto ayuda mucho a que cuando llegan adjuntos que uno no sabe qué son, bueno, ya directamente esta funcionalidad bloquea esos tipos de archivos. O hace algo intermedio, bien, por ahí rechaza el mensaje y pone una explicación. Bueno, esto es lo lindo de las reglas que se pueden armar. Veamos si qué consultas hay hasta el momento, antes de seguir con las otras 5. Dice, me preguntan, ¿el Office 365 Essentials dónde cae en esa tabla? Bueno, en la tabla que yo mostré al principio arrancaba a partir del Business Premium. El Business Premium es la mezcla del Essentials, que es todo web, con con lo que sería la suite de Office 365 instalable, con el Office, con todo lo que es el Office que instalamos en la máquina. Esa mezcla del Essentials con el Office se le llama Business Premium. O sea que todo lo que estoy mostrando acá también es factible en Essentials. O sea, lo que dice ahí, lo que estaba en Business Premium, podríamos haber puesto el Essentials y decir lo mismo, solamente que lo saqué de la tabla por una cuestión de que era demasiada información y porque ya con Essentials uno se tiende a quedar un poco corto con este tipo de cosas. Por eso ahí es donde siempre se recomienda irse quizás a un E3 para empezar a caer en temas de seguridad. Nuevamente, no quiere decir que Essentials no funcione. Essentials es correo, OneDrive y web en todo lo que sean los productos, pero simple, simplístico. Por eso también de ahí el pricing que tiene, el pricing level que tiene. Eh, Me dice, a ver, siguiente pregunta. Dice, ¿qué diferencia hay entre usar un software de protección externo a lo que nos incluye Microsoft 365? Muy buena pregunta. A ver, ahí yo creo que es un balanceo de varias cosas. Primero y principal, el precio. Por ahí el precio de un software externo o puede ser en mayor o menor medida más caro o no que lo que ya el propio Office 365 trae. Recuerden que esto es un análisis de ver qué es lo
No solamente qué es lo que conviene, sino también cuánto cuesta ese producto. Y yo diría que más importante y lo que más vería es, por un lado, la experiencia de usuario del administrador, porque no es lo mismo tener todas estas configuraciones en la misma consola, donde uno se entrena quizá como en el producto y sabe dónde está cada uno de estos temas, a tener que tener personas dedicadas para cada uno de los elementos, distintos elementos. Tener una persona que se dedica a administrar el Office 365, otra persona que conoce del software de terceros que cumple con la misma función de lo que se podía hacer. Es decir, ahí es donde uno empieza a balancear no tanto la complejidad del producto, sino cuánto expertise se necesita para manejar cada una de esas marcas. Por ahí, hoy tenerlo todo centralizado es un dolor de cabezas menos porque se sabe que un solo administrador tiene acceso a todo y no hay riesgo de que haya un cuello de botella en otro producto. Si me piden a mí una recomendación, hoy irse por uno o irse por otro va a depender del tipo de característica y el resultado al cual se quiera llegar. Hoy hay muchos software de tercero que permite hacer muchísimas más cosas de las que hoy trae por defecto el propio Microsoft. Y no estoy diciendo que Microsoft está mal en eso. Estoy diciendo que Microsoft está apuntando al mercado de seguridad, ¿sí? Pero en ningún momento está diciendo yo soy mejor que el resto. Está diciendo yo te voy a presentar hasta aquí lo que te puedo entregar de seguridad y el resto te dejo la puerta abierta para que te conecte con nuestros productos. Entonces va a depender mucho del assessment que se haga, qué es lo que se quiere proteger, a dónde se quiere llegar, después hacer un análisis de si el precio me conviene con ese producto de tercero y recién ahí decidir, no, prefiero por lo menos a estos usuarios manejarlos con lo que trae Office y quizá a estos tres o cuatro que son muy, muy críticos, sí los trabajo con el de terceros. Y se podría trabajar y hacer una mezcla. Así que no es que haya respuestas correctas e incorrectas a esa pregunta. Em, Dice, en el caso de clientes con Windows 7, con Windows 7, Microsoft 365 lo habilita a hacer el upgrade a Windows 10 Pro. Mira, hace un tiempo la respuesta era sí. Antes Microsoft, cuando salió Microsoft 365, te habilitaba a subir de Windows 7 Pro a Windows 10 Pro y después obviamente el Pro a la Enterprise. Hoy esa opción ya no está más. Si uno tiene un cliente con Windows 7 Pro, va a tener que llevarlo a Windows 10 Pro, pero vas a tener que comprarle una licencia, es decir, no lo vas a poder subir automáticamente a Windows 10 Pro y recién ahí lo vas a poder agregar a Windows 10 Enterprise con Microsoft 365. Así que la respuesta es, básicamente, tenés que habilitarlo con Windows 10 Pro al usuario, ¿sí? Yo intenté hacerlo técnicamente, o sea, hay todo un software para subir de 7 a 10, pero apenas subí a 10, me pedía ya la clave de la licencia del Windows 10 Pro, así que con eso ya comprobé que claramente no estaba más disponible. Em, Dice, ¿la protección contra ransomware es solo para Microsoft 365 o existe la posibilidad en Office 365? Bien, no nos confundamos acá. Microsoft 365 es una extensión de Office 365, por lo cual imagínense que uno tiene hoy el Office, le agregaron dos o tres cosas más y le empiezan a llamar Microsoft 365. Es simplemente el cambio de nombre, pero el Office sigue siendo el mismo Office de siempre, ¿sí? Así que en ese sentido es como les comenté recién. Em, Dice acá, ¿dónde pueden conocer más sobre la protección de Office 365, Windows 10, guías, manuales? Eso lo vamos a ver ahora al final. Y me preguntan acá el tema de la licencia de Microsoft 365. Dice que se actualiza Windows 10 Pro desde 7, 8, 8.1. Es decir, eh, a ver, el tema de la licencia dice desde 7, 8, 8.1. Es decir, tengo el licenciamiento de Windows 10 pagado mensualmente. También sea para equipos nuevos o solo para equipos que estén licenciados. ¿Cómo funciona esto? De base se necesita que el cliente tenga Windows 10 Pro, ¿sí? Eso es lo que se necesita de base. Porque si no, cuando uno ponga Microsoft 365, si el cliente tiene Windows 7, Windows 8, bien, o un Windows 10 Home, bien, eso no le va a dejar subir a 10 Enterprise. El upgrade no le va a funcionar. El upgrade solamente funciona para Windows 10 Pro. Y ese upgrade, como está dentro del paquete de Microsoft 365, se paga mensualmente o de forma anualizada, ¿sí? Para temas de licencias y probablemente si no ha quedado muy claro ahora, eso lo podemos ver después. Obviamente cada una de las PMs comerciales de licencias online de cada uno de los países los va a poder ayudar a entender esto y claramente bajar ese concepto a tierra. Lo que tienen que saber hoy es que sí o sí, para aprovechar la parte de Windows 10 Enterprise, que es el upgrade, se necesita tener de base Windows 10 Pro, ¿sí? Continuemos. Punto número 6.
Detener el reenvío automático para correo electrónico. ¿Qué es lo que sucede muchas veces en Office 365 cuando uno entra a Exchange a utilizar el correo? Bien, supongamos que entra alguien malintencionado y mete una regla o se va a la zona de redirección y pone un correo de redirección, cuestión de que toda esa información llegue por duplicado a otra cuenta. Y por ahí el usuario que está trabajando día a día ni se dio cuenta porque no es que aparezca tampoco un mensaje ahí que te dice, guarda que se están redireccionando los correos. ¿Y cómo se arregla eso? Tanto en Office 365 como en Microsoft 365, que en este caso sería lo mismo, uno puede entrar en el centro de administración de Exchange, ir a la zona, a la categoría de flujo de correo, lo mismo que hicimos para ransomware, pero esta vez crear una regla, bien, donde esa regla que tiene muchas posibilidades de muchas opciones, buscar una que dice impedir el reenvío automático de correos electrónicos a dominios externos, por ejemplo. Entonces, de esta forma, uno puede elegir en base a esta regla qué condición quiere que suceda. Si quiero que apenas esto, si alguien intenta enviar a un dominio externo, em, que me llegue que le bloquee el mensaje o que me llegue un mensaje de correo también avisándome a alguien envió un correo hacia afuera. Bueno, esto permite hacerlo a nivel de flujo de correo. Entonces es una buena práctica empezar a diseñar este tipo de reglas, quizá no para bloquear, pero sí para condicionar o tener quizá como administrador un aviso de qué es lo que está sucediendo. Y no necesariamente estamos diciendo a cualquier dominio externo, es al que nosotros digamos. ¿Sí? Es decir, no queremos que salga a un dominio en particular porque es el de la competencia, bueno, listo. Ese dominio es el que bloqueamos con la regla. Y podemos crear tantas reglas como queramos para que todo eso vaya básicamente una atrás de la otra. Hay una posibilidad más de hacer esto ya programáticamente, no a través de una regla, sino entrar por PowerShell y básicamente hacer desaparecer la opción de reenvío. Eso después quienes estén interesados se los puedo pasar, es para otro webinar un poco más técnico, pero se llega al mismo resultado, detener el reenvío automático para correos electrónicos, ¿sí? Entonces, no quiere decir que sea un problema de seguridad, pero puede ser un potencial ataque de exfiltración de datos, bien, donde a uno le están robando los datos sin que se esté dando cuenta por una funcionalidad tan simple como un reenvío, ¿sí? Así que eso está bueno para tenerlo como punto 6. Ahora sí ya entramos a lo que vendría a ser eh, un poco más bajado a tierra el uso del día a día de correos. Recuerden que el punto 2 era el de, bueno, entrenar a los usuarios que entiendan tanto a nivel cultural como que entiendan cómo deberían estar trabajando con la tecnología. Bueno, el punto 7 está diseñado para que vean que hoy en Office 365, bien, ya está configurada la posibilidad de setear permisos sobre la información que llevan esos correos. Entonces, la posibilidad ya desde el propio Outlook de ponerle un permiso para que la información vaya encriptada o que ese correo que nosotros estamos enviando no se pueda, por ejemplo, forwardear, es decir, no se pueda reenviar a otras personas, es tan sencillo como entrar a Outlook, buscar en opciones la zona de permisos y van a encontrar ahí las que vienen por defecto o las políticas que haya generado la empresa. Bien, entonces esto se puede también armar a nivel de políticas em, y se puede configurar justamente para que después, cuando sepamos, cuando queremos tenerlo ya más a mano, es decir, que yo estoy enviando un mail a un directivo o estoy enviando mails con información crítica, números de tarjeta de créditos, contratos, claves, contraseñas, lo que sea, bueno, encriptarlo y ponerlo confidencial, por ejemplo, para que tanto a las personas que lo están enviando como a los que lo reciben les aparece un mensaje ahí en el Outlook que dice este mensaje es confidencial, trátenlo con todo el compliance que debería tener. Y esto sirve mucho más para justamente lo que decías recién de compliance. Muchas industrias que necesitan cumplir con ciertos requerimientos de seguridad, no solamente propiamente técnicos, sino también a nivel de avisos y de qué es lo que tendría que ver siempre el usuario que trate de hacer una acción. Bueno, esto sirve justamente para eso. ¿Sí? Número 8. Proteger el correo electrónico de los ataques de suplantación de identidad. ¿Qué significa esto? Muchas veces hoy existen muchos usuarios que trabajan haciendo home office, hoy existen muchos usuarios que tienen que viajar y se llevan sus dispositivos a distintas provincias, distintos países, y muchas veces eh, internamente un administrador bien puede saber que su usuario iba a viajar, pero ¿qué pasó si justo hubo un ataque
alguien atacó a ese usuario y le hizo un man in the middle, o le hizo un phishing, o le hizo cualquier cosa sobre la cual le roba las credenciales y se conecta y empieza a básicamente suplantar la identidad, es decir, envía correos en nombre de tal persona. Entonces, lo que básicamente valida esto, y esto se hace con, como decíamos acá, ATP, Advanced Threat Protection. Este es uno de los add-ons que hay que adquirir en el caso que no se tenga un E5, o sea, si yo tengo un Essentials o tengo un E3, bueno, tendría que poner básicamente este de ATP, y lo que permite hacer es básicamente configurar directivas en las cuales se le dice a Microsoft cuáles son los usuarios a los cuales se le tendría que tener un mayor cuidado, ¿bien? Es decir, que debería estar revisándolos con mayor detenimiento, o cuáles son los dominios sobre los cuales se tiene que tener un control. Que en la práctica, ¿qué significa esto? Significa que Microsoft desde atrás, con algoritmos avanzados de inteligencia artificial, con aprendizaje y con todo lo que trae atrás la maquinaria de Microsoft, está validando en todo momento si hay una posibilidad de que el correo que está siendo enviado o recibido es un phishing, es decir, es una suplantación de identidad. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Y por qué es importante también, como lo que decíamos recién de los assessments, porque si esto se configura mal, pueden haber varios falsos positivos. Como les decía recién, el caso de una persona que viaja mucho y que hoy está enviando un mail desde Argentina, mañana está enviando un mail desde Colombia, pasado desde México. Bueno, si esto lo configuramos de una forma muy simplística, Office detectaría, no, espera, alguien está entrando desde México, alguien está enviando un mail desde Argentina. Entonces, enviaría ese mail como si fuera, o lo marcaría como si fuera un phishing, lo cual sería un falso positivo. Entonces es muy importante tener en cuenta que, si bien esto es una funcionalidad muy, muy buena, esto depende enteramente de cómo se arman esas políticas, de cómo se configura y de cuál es el uso que ese usuario le va a dar a los sistemas, ¿sí? Pero bueno, no se especifica, si preguntan ustedes, no se especifica exactamente cómo mira la información, porque eso es parte de la seguridad de Microsoft. No les va a decir cómo lo hace, porque si no, imagínense que un atacante, sabiendo cómo se mira, sabe después cómo armar el hacking. Así que eso va todo por detrás, y eso no es que Microsoft no hace el disclosure de esas cosas. Pero como un método de anti-phishing es bastante, bastante interesante hacer algunas pruebas de concepto y ver cómo se comporta. Bien, nuevamente, esto no es que tenga que afectar a toda la empresa. Ninguno de los puntos que dije le tiene que pegar a todos los que están dentro de la empresa, sino que esto se puede granularizar por usuario inclusive. Punto 9. Protección contra archivos adjuntos malintencionados y archivos con datos adjuntos seguros de Advanced Threat Protection. ¿Qué implica esto? Hasta recién estábamos viendo que había una posibilidad de que a alguien le hagan un phishing, es decir, le suplanten la identidad. Pero también puede existir el típico ataque donde a uno le envían un adjunto con un virus, ya sea que tenga un ransomware, lo que estábamos viendo básicamente en los puntos anteriores. ¿Y cuál es la diferencia con esto? Es que ATP, bien, lo que permite hacer es que puede validar ese adjunto antes de que a ustedes les llegue a su bandeja. Entonces, supongamos que yo, Daniel Yesurón, le envío a Carolina Macaño un mail con un adjunto. Cuando uno activa esta funcionalidad y la configura, lo que hace Office es, bueno, detecta que yo estoy enviando un mail, ese mail detecta que tiene un adjunto, ese adjunto primero se lo lleva a lo que sería un sandbox y lo puede validar, lo puede verificar, lo puede bloquear, lo puede supervisar, básicamente las opciones que ven acá en pantalla, y recién cuando valida que eso es correcto o no, sigue el flujo del correo para llegar a su destino, en este caso a Carolina. Entonces, ¿para qué sirve esto? Esto sirve más que nada para ya hacer un control muchísimo más exhaustivo de la información que llega en un adjunto dentro de un correo electrónico. Sí, entonces, em, esto va muy de la mano con lo que hablábamos recién de los flujos de correo. Entonces, esto es ATP, esto es Advanced Threat Protection, esto es avanzado. Bien, lo que estábamos viendo en los puntos anteriores era simplemente armar un flujo de correo para que, si llega justo un adjunto con esta característica, cerrarlo. Pero ese adjunto en ningún momento se validó como lo hace este elemento. Por eso este punto 9 es muy, muy interesante para justamente convencer al usuario de por qué comprar este add-on. Porque este add-on lo que hace es básicamente validar que todos los archivos que lleguen adjuntos por correo, e inclusive archivos que estén en SharePoint, OneDrive o Teams, primero se los valide o se los supervise respecto a el contenido que ellos llevan.
Y si se están preguntando nuevamente, bueno, ¿y cómo hace para saber si el contenido es bueno o malo? Todo eso son algoritmos que trabaja Microsoft por detrás, que obviamente no los abre al público por una cuestión de estar, de no mostrarle justamente a un potencial hacker cómo poder ir a disrumpir después ese servicio. ¿Sí? Así que como pueden ver, muchos de estos puntos pueden trabajar en tándem y ir aumentando las capas de seguridad de lo que cada uno de los usuarios puede llegar a tener dentro de Office y de Microsoft 365. ¿Sí? Y finalmente el punto 10 es muy parecido al anterior. Esto es protección contra ataques de suplantación de identidad, pero con vínculos seguros. ¿Qué significa esto? Esto significa que en el punto anterior estábamos viendo la seguridad para los archivos, para los adjuntos, para todo lo que puede llegar a ser un archivo que se guarda en OneDrive o que se guarda en Teams, ¿sí? Y esto también es parte de ATP, pero acá lo que hace es revisar bien la veracidad y la seguridad del dominio al cual estamos yendo a buscar. Esto quiere decir que, por ejemplo, si nosotros intentamos enviar un mensaje de correo electrónico que venga desde o que llegue desde un Gmail, queremos utilizar este sistema, bueno, todo lo que llegue desde gmail.com o todo lo que llegue desde un dominio en particular.com va a agarrarlo ATP, va a hacer toda la funcionalidad que estábamos viendo recién y va a validar si ese dominio es seguro o no. ¿Por qué? Hay casos, por ejemplo, no sé si nunca alguna vez les ha llegado un correo que dice Apple quiere que cambies la contraseña y es exactamente el mismo correo que enviaría el Apple original, pero cuando uno le hace clic al hipervínculo, ese hipervínculo te lleva a una pantalla que después te pide tus credenciales, pero era completamente falsa. Entonces hoy hay ataques muy sofisticados donde te muestran exactamente gráficamente cómo deberías entrar esas credenciales, pero termina siendo falso. Entonces lo que hace este sistemita es validar si ese dominio realmente te está llevando a una ubicación verificada o no, ya sea para ese fabricante o para ese dominio en particular. Entonces, este es muy interesante justamente porque esto sigue siendo características de ATP, Advanced Threat Protection, y con esto se seguriza los archivos, se segurizan los dominios, bien, y se confluye con todo lo que estábamos hablando de los puntos anteriores de los flujos de correo para darle cada vez mayor seguridad, ¿sí? Entonces, como pudimos ver, básicamente estos 10 puntos eh, voy a volver hacia atrás, son simplemente tips. Muchos de estos, hasta el punto 6, inclusive son cosas que ya probablemente ya tienen adquiridas muchos de los clientes y simplemente hay que activarlas o hay que configurarlas. Y todo el resto, los últimos 3 por lo menos, los últimos 4 por lo menos, ya dependen de estos add-ons que son más, más complejos, como lo que sería en este caso, bien, el Advanced Threat Protection, el ATP, bien, Advanced Security Management, la parte de analítica, ¿sí? Entonces estos que están viendo acá son básicamente los que pueden llegar a ser add-ons muy, muy utilizados y que hoy sí convendría tenerlos en consideración para agregarle seguridad a los clientes. Bien, y como pueden ver, después toda la parte de Microsoft 365 trae, bien, todo lo que sería eh, em, la parte de Microsoft Advanced Threat Analytics, la parte de Azure Information Protection, que son otros elementos de seguridad, pero que ya van más orientados, más no tanto a la información de los datos que está dentro de un correo, dentro del archivo de OneDrive, sino a lo que sucede dentro del dispositivo. Por eso, ahí con la parte de Intune, la parte de IMS en particular, se abre el juego, se abre el terreno muy, muy mucho. Eh, entonces, dicho eso, y para no irme demasiado por las ramas, porque ya nos quedan pocos minutos, vamos a ver qué preguntas salen y cuáles son las que podemos ir contestando. Bien, para poder ya después mostrarles algunas cositas. Dice, eh, ¿qué pasa si uso terceros para que me envíen notificaciones a clientes por medio de mi dominio? ¿Esa regla del paso 6 me entra en conflicto? Y bueno, ahí lo que vas a tener que hacer es básicamente configurar ya sea esa regla o ese flujo en particular para que vea a esa herramienta o ese elemento como algo verificado. Ahí va a depender enteramente de cómo armes la regla y de la prueba de concepto que hagas para validar si lo que te está enviando es simplemente una notificación o te está haciendo llegar un adjunto. Como todas estas herramientas tienen listas para bloquear, también tienen listas para permitir. Entonces, se puede armar justamente, o se puede por lo menos hacer la prueba
de validar eso. Y como dije, si eso llega a ser en algún momento una limitación, entonces ya sí sería interesante ver cómo resolves eso, quizá con algún programa de tercero, porque quizá Microsoft se bloquea en lo que te está presentando en este momento, ¿sí? Como dije en algún momento, estas herramientas son, la gran mayoría son nuevas, están evolucionando constantemente. Microsoft se está metiendo muy de cabeza en el mundo de la seguridad, pero va evolucionando de a poco, es un proceso. Entonces, quizá haya muchas cosas que hoy otras empresas ya lo tienen súper resuelto porque siempre fue su core de negocio. Bueno, hoy eso se está aplicando cada vez más rápido a Office y Microsoft 365. Dice acá, estas reglas se aplican por buzón o para todos los buzones. Se puede hacer granular, puede pegarle a todos o puede pegarle a uno en particular que se quiera modificar. Por eso era lo que les decía, que es interesante que uno puede comprar add-ons o habilitar add-ons para ciertas personas y no necesariamente para todos, para toda la empresa. Cuestión de que simplemente quizá la cúpula directiva o la persona más importante o el que tenga el acceso a los datos críticos sea el que tenga esa protección en particular. Y por ahí eso es lo que se difiere también con algunos software de terceros, donde el software de terceros, algunos te obligan a que esté todo segurizado, mientras que otros sí te están permitiendo quizá que lo puedas activar por usuario o por casilla. Eso es completamente dependiente y no voy a decir que no se puede porque muchos sí lo permiten hacer y está súper, súper bien que se pueda. Em, Dice acá, si se aplican todos los ATPs, es decir, las políticas de Advanced Threat Protection que vimos, ¿la experiencia de llegada y envío de correo se ve afectada en los tiempos de respuestas? Y la respuesta es sí. La respuesta se va a ver afectada porque con ATP lo que se hace es básicamente validar, en este caso los adjuntos, se los lleva a un sandbox donde básicamente se abre ese archivo, se lo valida, se lo verifica y recién se lo devuelve al cliente. Entonces, esto en tiempos de respuesta puede llegar a ser que si yo envío un correo ahora con ATP, probablemente llegue en 5 minutos y no en los 10, 15 segundos que llegaría un correo normal y común y corriente. Simplemente voy a llegar acá y voy a volver a este slide porque puse una foto donde pueden ver que fíjense que una de las características es entrega dinámica. Dice, entrega el mensaje sin datos adjuntos inmediatamente y vuelve a adjuntarlos una vez finalizado el examen. Entonces, dependiendo de cómo se configure la regla de ATP, uno puede básicamente ir jugando un poco con esos tiempos de respuesta para que no sea algo que tarda 15, 20 minutos en llegar cada mail desde que se ha enviado por eso. ¿Sí? Así que ATP es súper interesante para que lo prueben. Yo creo que esto puede llegar a abrir un poco la cabeza y como dijimos recién, los primeros puntos no solamente es el entrenamiento a los usuarios, lo cual es también un potencial negocio que quizá hoy muchos no están atacando, sino que hay muchas herramientas que simplemente hay que configurar como el Multifactor Authentication y que ya eso hace una gran, gran diferencia a nivel de seguridad. Lo que voy a hacer por último entonces aquí es mostrarles rápidamente un portal de demo de Office 365. Para quienes quieran y quieran hacer pruebas, pueden entrar a demos.microsoft.com, donde van a poder adquirir demos o simplemente se sacan un demo y en E5 y lo utilizan durante los 30 días. Y lo importante es que cuando, cuando ingresan a la zona de administración, bien, y mientras esto va entrando les digo, bueno, después pueden enviarme correo y les puedo ayudar a adquirir esto. Fíjense que en la zona de administración, cuando uno se va acá a los menús al final, uy, perdón, están todos los accesos a los centros de administración de cada uno de los elementos que uno puede configurar. Bien, y el que nosotros estábamos viendo, o muchas de las cosas que yo les estaba mostrando, se configuran desde el portal de Protection. Entonces, uno entra a protection.office.com, ¿sí? Y esto automáticamente toma las credenciales del administrador con el cual yo estoy conectado. Y recuerden que tiene que ser un administrador, no cualquiera entra acá. Eh, y sobre esto, uno puede ir jugando con cada uno de los distintos tipos de menús que van activando nuevas características. Entonces, muchas de las cosas que yo mostré está acá en administración de amenazas, en la parte de protection, y si uno se va, ya se clica acá en directivas, bien, tiene la posibilidad de elegir
y estos son los accesos a cada uno de estos elementos que yo les comentaba y que están puestos también en la presentación. Vieron que había un paso a paso de cómo acceder. Bueno, generalmente entran a estas zonas. Entonces, la protección contra la suplantación de la identidad, la parte de los vínculos seguros y de los archivos adjuntos seguros de Advanced Threat Protection, protección para correo no deseado, protección anti-malware. Bueno, cada una de estas cosas permite básicamente em, configurar estos elementos que estábamos trabajando. Por ejemplo, la parte de ATP para archivos adjuntos seguros. Bien, acá le dice qué es lo que pueden hacer. Y fíjense que esto viene desactivado por defecto, pero uno debería acá activar ATP para SharePoint, OneDrive y Teams, cuestión de que las reglas que vamos a armar acá abajo realmente impacten contra el servicio. Bien, nuevamente, lo vuelvo a repetir, pero es importante saberlo. Muchas de las cosas que hoy quizá tienen sus clientes están sin configurar y eso es lo que hay que entrar y empezar a hacer. Entonces uno arma distintas reglas de las cuales cuando va pasando por las configuraciones puede ir eligiendo distintos elementos, distintos mensajes y simplemente después eso lo guarda y lo aplica dependiendo en este caso del escenario, ya sea para todo el portal que le impacte a todos o simplemente por usuario dependiendo del tipo. Y algo interesante para ir terminando, vean que hay algo nuevo acá que se llama simulador de ataques, donde uno puede simular ataques para probar qué tan bien está hoy configurado a nivel de defensas Office 365. Y hay tres ataques, hay uno que es de phishing, bien, es decir, robo de credenciales, esto es lo que yo les comentaba recién, de hacer una prueba de phishing contra algún usuario, o contraseñas de fuerza bruta, esto sería el punto 2 que comentábamos de enseñarle a un usuario a que arme contraseñas seguras, bien, o un ataque de account breach de difusión de contraseñas también, esto hace básicamente lo mismo, pero con otra metodología, ¿sí? Mediante diccionarios, y esto permitiría, como por ejemplo, hacerle una prueba a un cliente de donde hoy está parado y, bueno, decirle, mire, usted necesita hacer esto, esto, esto y esto. Es interesante, se los muestro como un dato de color, ¿no? Y como pueden ver, hay un montón más de elementos y de opciones de los cuales van a permitir claramente hacer diferentes trabajos, ya sean de seguridad, de compliance, y en todo momento hoy Office 365, que esto, como pueden ver, si yo vuelvo a entrar en el administrador, es el mismo panel para Microsoft 365, eh, lo muestra todo muy visual, por lo cual es muy bueno para no perderse en código si es que uno está acostumbrado a trabajar de esta forma, ¿no? Em, Así que básicamente eso era todo lo que quería mostrarles. Vamos a seguir haciendo después otros webinars de seguridad más específicos. Hoy fue más que nada para mostrarles un top 10 de cosas que hoy muchos, cuando uno arranca con Office 365 y si quiere empezar a moverse hacia Microsoft 365 también, perdón, de Office a Microsoft 365, tendría que tener en consideración. No me metí muy de lleno en, en justamente cada uno de estos elementos, si bien lo ideal es sentarse y jugar y ponerse a hacer demos, pero lo ideal es que lo puedan trabajar ustedes. Y si entran en demos.microsoft.com van a poder ir a buscar demos de Office 365, donde ahí hay muchas guías también. Si quieren después eso me lo piden por correo y se los paso. Y si no, si ustedes ya son usuarios de Office 365 o trabajan con el administrador, díganle, che, nosotros tenemos ATP o tenemos configurado doble factor de autenticación, sí, ¿no? ¿Por qué? O proponerlo. Bueno, todas esas son cosas que hoy le pueden llegar a dar una capa extra, tanto de seguridad como de paz mental a fin del día, ¿sí? Veamos entonces si queda una última pregunta antes de cerrar. Dice, si compro licencias de Microsoft 365 Enterprise 3, ¿puedo contar con licencias premium para Azure AD P1 o P2? Creo que las de Microsoft 365 E3 o las de 5 ya venían con licencias de Azure AD. Eso lo podemos averiguar, ¿sí? Todo lo que sea licenciamiento lo podemos revisar después para validarlo correctamente y pasar, ya sea ayudarles a pasarles el pricing o simplemente la disponibilidad de ese producto, ¿sí? Estos slides sí se los vamos a hacer llegar. El video va a estar probablemente esta semana o como mucho la semana próxima en el canal de YouTube. Los demos de Office 365, ¿cuánto duran? Depende, tienden a durar los de demos, los que se consiguen públicamente duran 30 días y estos de demos.microsoft.com duran 90 días cada uno y después se puede volver a
a rearmar, o sea que tienen slots y pueden ir armando, así que nunca se van a quedar sin el acceso. Y lo que tienen bueno esos demos es que son, ya vienen con usuarios prediseñados, por lo cual les da licencias E5 con todo activado, con usuarios prediseñados, con información ya prearmada, por lo cual es muy bueno para hacer demos. ¿Sí? Después probablemente hagamos un webinar donde les muestre de cero a 100 cómo armar una prueba de concepto sobre esto. Dice, si se actualiza el Windows a Enterprise por medio del Microsoft 365 y después se termina o se cambia la suscripción, ¿qué pasa con la licencia? ¿Permanece en Windows 10 Enterprise o se vuelve a 10 Pro de nuevo? La respuesta es se vuelve a 10 Pro. O sea, en el momento que vos le quitaste la licencia y deja de tener ese acceso al Enterprise, automáticamente la próxima vez que reinicie la máquina va a detectar a través del Azure Active Directory, que es lo que hace que se conecte y vea el permiso del usuario, lo va a bajar a Pro. Porque en pocas palabras, todos los Windows 10 son Enterprise. Que se llame Pro o Enterprise simplemente implica cuáles características están activas y cuáles no. Así que no es que se instala nada nuevo o se desinstala nada. El Windows viene completo, pero se activan las características dependiendo de la licencia que tiene esa computadora. ¿Sí? Bien, veamos si queda alguna última pregunta. Me preguntan acá cuál es el vínculo del canal de YouTube. Miren, entren a YouTube y pongan licencias online en el buscador y lo van a encontrar directamente ahí. Hay un montón de videos, creo que hay más de 100 videos al día de hoy. Y van a ver que no solamente está este, hay muchos videos más de otros webinars que hemos dado. Em, bien, ahí veo que lo encontraste, perfecto. Que les puede servir justamente para complementar con esto que estamos charlando. Bien, nuevamente esta fue una webinar que raspamos un poquito por encima muchos conceptos. La idea era que se lleven 10 elementos que pueden ir a jugar con clientes que ya tienen o ir a ofrecerle quizá alguna nueva funcionalidad. Mis recomendaciones siempre hagan la prueba de concepto, testénlo, hagan pruebas, vean de validarlo y después recuerden que muchas de estas licencias, si no por decir todas, se pueden básicamente adquirir por un mes o por un año o como lo deseen. Y si ven que no les resulta o no les da el objetivo que quieren, listo, esa licencia se saca y se sigue con el Office como estaba y se le agrega quizá un software de tercero para que cumpla esa funcionalidad. Bien, acá no hay ninguna atadura respecto a cómo se resuelven los problemas. Muchas gracias a todos por haber estado. Bien, nos estamos viendo en la próxima.